Exprese las impedancias que aparecen en la figura, tanto en forma polar como en forma rectangular. Muy bien. Vamos a ver, voy a sacar la calculadora de una vez. Y vamos a sacar una regla. Ok, la primera es una resistencia. Una resistencia, y me dan el valor de la resistencia, que es de 6,8 ohms. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, tanto en forma polar como rectangular. Bueno. Sabemos que la resistencia es de 6,8 ohms. Entonces, la impedancia resistiva sería el valor de la resistencia con un ángulo de 0 grados, ¿cierto? Ok. Entonces, esto sería la impedancia resistiva es de 6,8 ohms con un ángulo de 0. ¿Ok? Esa es en forma polar. ¿Ve? Si lo queremos en su forma rectangular, pues simplemente sería que la impedancia resistiva es de 6,8 ohms en la parte real. Y aquí podremos poner más 0 ohms en cota, ¿ok? Para que quede claro. Polar, rectangular. Porque recuerde que la impedancia reactiva está en los números reales. ¿Ven? El segundo es un inductor. Es un inductor cuya inductancia es de 1,2 henries y cuya frecuencia angular es 377 radianes por segundo. Muy bien. Entonces, bueno, aquí, si queremos calcular la reactancia inductiva, ¿verdad? Entonces, primero vamos con la impedancia. Entonces sería XL es igual a W por L. Entonces, vamos con la reactancia, que sería 377 por 1,2. Eso nos da, vamos a ver, 377 por 1,2, 452,4 ohms. Muy bien. Entonces, ahora sí, la impedancia inductiva sería esa reactancia, pero con un ángulo de 90 grados. Entonces, estamos hablando que son 452,4 ohms con un ángulo de 90. Esa sería en su forma polar. Si lo queremos en la forma cartesiana, sería 0 ohms más 452,4 ohms en cota. ¿Bien? Perfecto. El que sigue es un inductor. Tiene una inductancia de 4,7 milihenries y con una frecuencia de 50 Hz. Entonces, vamos primero. La reactancia inductiva sería 2πf por L, ¿verdad? Porque frecuencia angular es 2πf, ¿verdad? No se nos puede olvidar. Muy bien. Entonces ahora sustituimos. Sería 2pi por 50 por 4,7 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Porque está en milis. 2pi por 50 por 4,7 por 10 a la menos 3. Eso nos da 1,476 ohms.
Entonces, ahora sí, la reactancia inductiva sería 1,476 ohms, un ángulo de 90. ¿Ok? Eso es en polares. En cartesianas sería 0 ohms más 1,476 ohms en J. ¿Mm? Polar y cartesiana. Muy bien. Seguimos. Vamos ahora con un capacitor. Ujú. Vamos ahora con un capacitor. Entonces, en el capacitor tenemos... ujú, ujú, ujú. Dice que la capacitancia es de 10 microfarads con una frecuencia angular, perdón, de 100 radianes por segundo. Muy bien. Entonces, paso 1. Vamos a calcular la reactancia capacitiva. Reactancia capacitiva, 1 entre WC, o sea, 1 entre 100 por 10 micro. Micros por 10 a la menos 6, no se nos olvide. Entonces, calculadora, 1 entre 100 por 10 micro. Eso nos da 1000. ¿Ok? 1000 ohms. Entonces, la reactancia capacitiva sería esos 1000 ohms, pero con un ángulo de menos 90. Eso es en polares. Mientras que en cartesiana sería 0 en los reales, menos 1000 ohms en J, por el atraso. Lleva un menos aquí adelante. ¿Mm? Vamos con otro. Otro capacitor, voy a hacer lo que va. Otro capacitor. Este otro capacitor tiene una capacitancia de 0,47 microfarads con una frecuencia de 10 kilohertz. Muy bien. Entonces, reactancia capacitiva, 1 entre 2pi por F por C, ¿verdad? Porque recordemos que W es 2pi por F. Entonces aquí tenemos 1 entre 2pi por 10.000, ¿verdad? ¿Verdad que es 10K? Por 0,47 micro. Entonces vamos a ver, sería 1 entre 2pi por 10 por 10 a la 3 por 0,47 por 10 a la menos 6. Eso nos da 33,86 ohms. Muy bien. Esa sería la reactancia capacitiva. Si queremos verlo en polares, sería 33,86 ohms, un ángulo de menos 90, y sería 0 ohms menos 33,86 ohms en J, si queremos verlo en rectangulares, ¿verdad? Muy bien. Vamos con otro. Ahora la que sigue es una resistencia. Esa resistencia
La resistencia es 220 ohms con una frecuencia de 157 radianes por segundo. Entonces, bueno, aquí no hay mucho, ¿verdad? La reactancia resistiva es 220 ohms con ángulo de 0, ¿ok? Y en cartesiana sería 220 ohms más 0 en contra. Si lo queremos ver en cartesiana, ¿verdad? La frecuencia angular no tiene aquí velita, ¿verdad? No, no se le hace nada. Simplemente la resistencia no depende, el valor de la reactancia resistiva no depende de la frecuencia. ¿Ok? Ahora, vamos con el siguiente ejercicio. Dice, determine la corriente a través de los elementos de la siguiente figura. Trace la forma de onda de voltaje y de corriente en el mismo sistema de ejes. Y viene el primero. El primero es una corriente I que va a pasar por una resistencia. ¿Ok? Esa resistencia es de 3 ohms y el voltaje, que es alterno, es 15 seno de WT más 10 grados. Muy bien, ya lo apunté ahí. Ok. Entonces, paso 1, ¿verdad? Vamos a calcular el voltaje para convertirlo a fasor. Entonces, ahí ocupamos el voltaje RMS, que sería el voltaje pico o máximo dividido entre raíz de 2 o por 0,707, es lo mismo. Entonces sería 15 entre raíz de 2. Y vea, 15 por 0,707, ¿verdad? Eso da 10,60. Y vea que si lo hacemos 15 entre raíz de 2, nos da lo mismo. ¿Okay? Entonces sería 10,606 volts. Ok, ahora sí. Entonces el voltaje sería, en fasor, 10,61 volts con un ángulo de 10 grados, ¿verdad? Porque el voltaje está desfasado, dice ahí, 10 grados. Ahora, bueno, este es otro ejercicio, ¿verdad? Yo los enredo. Vamos a separarlos. Era para aprovechar la hoja. Ahora sí, corriente es igual a voltaje entre resistencia. Si agarramos esos 10,661, ¿okay? Y lo divido entre 3 ohms, recordando aquí que el ángulo es 0, entonces la corriente me va a dar, esto dio entre 3,53. 3,53 con un ángulo de 10 grados. Ampere, ¿verdad? Aquí sería volts, ya lo puse. Entonces, ahora sí, si queremos ver esto, corriente sería, este es el valor RMS, ¿verdad? Entonces, el valor RMS multiplicado por raíz de 2 me va a dar la corriente máxima por el seno de WT más 10. ¿Sí? Entonces, esto por la raíz de 2. 5. Entonces, la corriente sería 5 seno de WT más 10 grados. Esa es la expresión de la corriente. Ahora, si queremos ver la corriente y el voltaje en su forma senoidal,
yo ya me adelanté y lo hice aquí con una figurita. Les voy a enseñar. Si graficamos esos dos señores, nos va a quedar de la siguiente manera. ¿Ok? Ahí está. Voltaje 15 volts como máximo, corriente 5 amperes como máximo, y vea que no se encuentran desfasadas. ¿Ok? Si están atrasados con respecto al 0, 10 grados, pero entre ellas no hay desfase. ¿Ok? Perfecto. Vamos con la que sigue. Con la que sigue es un inductor. ¿Sí? Es un inductor. Ese inductor, vamos a ver, corriente, inductor, y dice que aquí la reactancia inductiva es de, bueno, no sé por qué, pero debería decir más bien inductancia. Y el voltaje es de 6 seno de 500T más 10. Okay. Ahí se puede apreciar el error, ¿verdad? Aquí dice XL. Okay. Y no es XL, es L. ¿Sí? Entonces vamos a corregir el error. Un error de libro. Ahí está. Entonces empezamos con el voltaje. Voltaje sería voltaje pico dividido entre raíz de 2 con un ángulo de 10. Entonces sería 6 entre la raíz de 2, que eso nos da 2,24, perdón, 4,24 volts con un ángulo de 10. ¿Sí? Ahora, corriente es igual a voltaje entre reactancia inductiva. El asunto está en que el voltaje sabemos que es 4,24 con un ángulo de 10, pero la reactancia es, ojo, voy a escribirlo aquí, un poquito más, 2pi por F por L. 2pi por la frecuencia, 2pi por la frecuencia, que es, ojo aquí, bueno, de hecho, este 2pi por F es lo mismo que haya puesto yo W por L. Entonces ahí ya me lo están dando, es 500. Y no tendría que buscar la frecuencia natural, ya me están dando la frecuencia angular. Vamos a ver, por aquí había un corrector. Y el corrector allá está. Ok, entonces vea, si me dan la frecuencia natural F, me la dan en Hertz. Si me dan la frecuencia angular, me la dan en radianes por segundo. ¿Okay? Entonces aquí me la están dando ya como W, no como F. Entonces W por L, 2 mili. Pero con cuidado porque aquí el ángulo es 90. Entonces digamos primero los números. 4,24 entre 500 por 2 por 10 a la menos 3. Eso nos da 4,24. Okay. Entonces sería 4,24 amperes. Y vamos a ver qué pasa con el ángulo. 10 menos 90 menos 80. Entonces vemos que para la corriente sería corriente máxima por, perdón, corriente RMS por raíz de 2 para encontrar la corriente máxima, ¿verdad? Ahí recuerden, estoy aplicando esto. Corriente RMS por raíz de 2 es corriente máxima. Y esa corriente máxima tiene que ir al frente del seno de WT menos 80. ¿Ok?
Entonces, por eso esto nos va a dar, esto por raíz de 2, nos da 6. 6 amperes seno de WT menos 80. Que aquí W es 500, ¿verdad? No lo puse. Entonces, corriente sería 6A seno de 500T menos 80. Si queremos ver la forma de onda, vamos a ver. Yo aquí las hice. Las voy a proyectar. Se las enseño. Sería esta. ¿Ok? Vemos a la corriente adelantada, que sería el azul, con respecto a la amarilla. La amarilla tiene un atraso de 10, la celeste tiene un adelanto de 80, y vemos que tanto el voltaje como la corriente en este caso tienen en la misma amplitud, tienen el mismo valor máximo. ¿Ok? Perfecto. Esa sería para el inductor. Y nos queda una, que sería el capacitivo. Entonces vamos a hacer el capacitivo. Vamos a hacer el capacitivo. Vamos a buscar una hoja. A ver si ya encontré una. Y sería corriente, capacitor, y ahora sí me dicen que la capacitancia es de 2 microfarads y que el voltaje es 120 seno de WT con una frecuencia de 5 kilohertz. Aquí no hay adelantamiento ni atraso. Simplemente es el seno de WT. Ok. Ahora, aquí, pues, lo primero que vamos a hacer es buscar la reactancia. La reactancia capacitiva es 1 entre W por C, que es lo mismo a 1 entre 2 pi F por C, que sería lo mismo a 1 entre 2 pi por 5000 por 2 micro. ¿Okay? Vamos a ver. Sería 1 entre 2 pi por 5000 por 2 por 10 a la menos 6. Eso nos da 1591. Entonces es 15,91 ohms. Con eso, bueno, sacamos voltaje, que sería voltaje máximo entre raíz de 2, o voltaje máximo por 0,707, 120 entre raíz de 2, 120 entre raíz de 2, nos da 84,85. Eso, como 84,85 volts, tiene un ángulo de 0 grados. La corriente, que sería voltaje entre reactancia, sería los 84,85 volts con un ángulo de 0, dividido entre los 15,91 ohms con un ángulo de menos 90, porque estamos hablando de un capacitor. Entonces a esto lo divido entre 15,91, me va la corriente, 5,33 amperes, y entonces 0 menos menos 90 me va a dar 90. 0 menos menos 90 más 90. Entonces ahora sí, la corriente sería corriente RMS por raíz de 2 seno de WT más 90.
O sea, sería 5,33 por raíz de 2 seno de WT más 90. Esto por la raíz de 2, eso me va a dar 7,54. 7,54 amper seno de WT más 90. Ahí si queremos podemos calcular W, ¿verdad? Que es 2 pi por 5000, que sería 10.000 pi. Eso si quiere lo podemos poner aquí. Pero si no, no hay ningún problema. Podemos dejarlo así. Y ahora sí, si yo vengo y grafico o graficar, vamos a ver, vamos a compartirlo. Si nos ponemos a graficar, vamos a obtener esto. ¿Ok? Ahí está el voltaje que no tiene adelantamiento ni atraso, es el amarillo, con 120 volts de máximo. Pero vemos que la corriente, que apenas tiene un 754 de máximo, está atrasada 90 grados. Muy bien, esas serían las gráficas de voltaje y corriente. ¿Okay? Y ya con eso hemos resuelto esta tríada de ejercicios. Ok, vamos con el que sigue. Vamos a ver. Vamos por aquí. Muy bien. Determine el voltaje de los elementos de la figura con álgebra compleja. Trace la forma de onda de VI en el mismo sistema de ejes. Muy bien. Y otra vez tenemos, pero ahora no nos dan voltaje, ahora nos dan corriente. Esa es la parte bonita. Ok. Bueno, bonita, o mejor dicho, diferente. Porque en la anterior nos daban el voltaje, ¿verdad? Entonces ahora me dan corriente, que es el primero 4 por 10 a la menos 3, seno de 1000 T, y la resistencia es 22 ohms. Ok. Entonces, vamos a ver este caso. En este caso, a ver, un momento. Okay. En este caso, bueno, la corriente, que sería la corriente máxima entre raíz de 2, ¿verdad? Sería 4 por 10 a la menos 3 entre raíz de 2. 4 por 10 a la menos 3 entre la raíz de 2. Eso nos da 2,83 por 10 a la menos 3 ampere. Eso es con un ángulo de 0. Ahora, voltaje es corriente por resistencia. Entonces, el 2,83 por 10 a la menos 3 lo multiplicamos por 22. Eso nos da 62,22 por 10 a la menos 3 volts con un ángulo de 0. Entonces, el voltaje, ahora sí, en su forma senoidal sería el voltaje. Perdón, vamos a ver. Bueno, esto es lo que da. Volts con un seno de 1000 T. ¿De dónde fue que saqué ese 88? Es este, vean. Es voltaje RMS por raíz de 2 seno de 1000 T. Y aquí era el 62,22 por 10 a la menos 3 por raíz de 2. Vean, si yo esto lo multiplico por raíz de 2, nos da el 88 por 10 a la menos 3, ¿ven? Esta. Es exactamente lo mismo, solo que estamos pensándolo al revés. No me dan voltaje, sino que me dan corriente. ¿Ven? ¿Qué ocurre? Vamos con otra hoja. Vamos a poner aquí.
¿Qué ocurre con el siguiente? Que me dicen que ahora tenemos un inductor. Entonces ahora tenemos que la corriente es 1,5 seno de WT más 60 y con la inductancia de 12 milihenries con una frecuencia natural de 200 Hz. Okay. Entonces, en este caso, entonces paso número 1, podemos sacar de una vez corriente que sería corriente máxima entre raíz de 2, 1,5 entre raíz de 2 y 1,5 entre raíz de 2, 1,06. 1,06 amperes con un ángulo de 60, dice aquí, ¿lo ven? Ahora, la reactancia inductiva, que sería 2πf por L, 2pi por 200 por 12 mili. Entonces la reactancia me va a dar 2pi por 200 por 12 mili. Eso nos da 15,08 ohms. Porque ahora el voltaje, que es corriente por reactancia inductiva, es 1,06 por 15,08 y eso nos da, pero ojo, cuidado aquí, este con un ángulo de 60 y este con un ángulo de 90 sería 15,99 volts, ¿verdad? Véalo. 15,99 volts. Pero ¿qué pasa con los ángulos del 60 de la corriente y el 90 de la reactancia? Se suman. Nos daría un ángulo de 150. Entonces aquí el voltaje, que sería voltaje RMS por raíz de 2, seno de WT más 150. Entonces el voltaje sería 15,99 por raíz de 2 por el seno de WT más 150. Entonces esto por la raíz de 2, 22,60. 22,60 volts seno de WT más 150. Muy bien. Perfecto. Y nos queda el último, que es el inductor. Veamos el inductor. Para el inductor tenemos que la corriente, perdón, es un capacitor. Capacitor. La corriente 2 por 10 a la menos 3 seno de 157T más 40. Recuerde, aquí me están dando la W, que es 157 radianes por segundo. Y la capacitancia, que es 0,047 microfarads. Entonces, paso número 1. Corriente máxima es corriente máxima entre raíz de 2 es corriente RMS. O sea, 2 por 10 a la menos 3, que es esto que está aquí, entre raíz de 2. 2 por 10 a la menos 3 entre raíz de 2. Eso me da 1,41 por 10 a la menos 3 amper con un ángulo de 40, dice aquí arriba, ¿verdad? La reactancia capacitiva es 1 entre WC, o sea, 1 entre 157, 0,047 por 10 a la menos 6.
porque es micro, ¿verdad? 1 entre 157 por 0,047 por 10 a la menos 6 nos da un número bastante grande que es de 135.000. Entonces ponemos 135,52 por 10 a la 3 ohms. Y voltaje, que es corriente por reactancia. Recuerde aquí con un ángulo de menos 90, ¿verdad? El último. Esta es la reactancia, ¿verdad? Entonces sería corriente 1,41 por 10 a la menos 3, un ángulo de 40 por 135,52 por 10 a la 3, con ángulo de menos 90. Entonces a esto lo multiplico por 1,41 por 10 a la menos 3 y me va a dar 191,65 volts. ¿Y qué pasa con los ángulos? Se suman 40 menos 90 menos 50. ¿Bien? Y ahora sí, voltaje, que sería voltaje RMS por raíz de 2 seno de 157T menos 50. Entonces sería 191,65 raíz de 2 seno de frecuencia angular menos 50 grados, que fue lo que nos dio aquí abajo. Y a esto por raíz de 2, el voltaje máximo sería 270,23. Y ahí estaríamos encontrando el voltaje. ¿Okay? Perfecto. Y con eso terminamos.